Saludos. Titulamos este vídeo Reseteísmo, fe, que significa ejemplificado y confirmado. La Cueva Santa, RH, que significa Reseteos Honsan, número 4. Entonces hacemos este vídeo a fecha de enero del año 2023 en situación que decimos nosotros de Apocalipsis como revelación de todo lo que ha estado oculto. Y estamos con el tema de reseteos cíclicos que dejan una huella. Una de las huellas que dejan precisamente son esas elevaciones del terreno, pero nosotros ya hemos visto en vídeos anteriores que estamos destacando algunos lugares en que están, podemos decir, el terreno al nivel que tenía en una época pasada, antes precisamente de esas inundaciones de barro que elevaban el terreno. Y ahora en este vídeo, y precisamente en este lugar emblemático que es la Cueva Santa, que está situada en la ciudad de Cádiz, sur de España, pues se nos muestra una de estas edificaciones que para nosotros viene desde una cultura, desde la cultura más antigua o de las más antiguas que podemos decir que se ubicaron aquí en España, que es la cultura fenicia, porque para nosotros creemos que el suelo de esta Cueva Santa pues está al nivel precisamente de un templo fenicio, quizás dedicado a la diosa Astarte. Por tanto, para nosotros esto es una evidencia, según nuestra opinión, aunque como ya sabrán, todo esto tiene un grado de especulación. Nosotros simplemente decimos lo que pensamos y nuestra posible interpretación, y que cada persona, por supuesto, sea la de que aplique su discernimiento. Entonces, aquí en relación con este vídeo que vamos a ir desarrollando, pues vean aquí a la izquierda que es lo que se llama capilla u oratorio, pero nosotros decimos que más bien es un templo de pequeñas dimensiones, que es la Cueva Santa. A la izquierda podemos decir una iglesia o un templo, y a la derecha, pues encima de ella, esta es la que está en la parte inferior, que nosotros decimos que posiblemente te esté mostrando el nivel anterior de antes de esas elevaciones. Y a la derecha, como están viendo, pues existe esta otra pequeña iglesia que también le dice capilla, pero para nosotros es algo más que capilla, que está sobre ella. Fíjense qué cosa más sorprendente, cómo construir una iglesia encima de otra iglesia. Y sobre todo lo más revelador que vamos a ir nosotros exponiendo es que la de arriba no está al nivel del suelo, sino está un nivel superior al suelo habitacional de la actual ciudad de Cádiz. Entonces, por eso para nosotros esto es la explicación que nos dan de esta construcción, pues es una explicación para nosotros sospechosa. Y nosotros ya investigando, aparte de las explicaciones más oficiales de difusión, pues en otras páginas, 2 páginas que hemos encontrado en internet, pues ya nos van mostrando precisamente lo que nosotros pensamos de un secretismo elitista continuado. Y también vamos a ver que precisamente este templo inferior, que está a nivel antiguo, podemos decir, pues tiene unas características especiales de sonido, unas características acústicas, y esto lo relacionan con todo el conocimiento de los sabios de la antigüedad, como Pitágoras, el más remoto, que he escogido también como un ejemplo para todos este tipo de iniciados o de escuelas pitagóricas. Después Kircher, el jesuita Kircher, y después actualmente precisamente el que ha, podemos decir así, vuelto a hacer una aplicación o una reconstrucción de lo que ya estaba mediante este actual templo, que es José Sáenz de Santa María, que también era jesuita. Por tanto, jesuita, y Pitágoras, que es de lo más antiguo. Por tanto, para nosotros eso es una continuación, podemos decir así, de una tradición, pero una tradición secreta y no para el bien de la humanidad, pensamos nosotros. Esa es nuestra opinión. Entonces vamos a realizar esta investigación de campo sobre esta Cueva Santa,
está en Cádiz, España, como hemos dicho, y después vamos a hacer también en esa misma ciudad y en ese mismo museo, precisamente relacionado con la cultura fenicia de las más antiguas, anteriores a Roma, pues el museo, en el Museo de Cádiz, que precisamente existen unos artefactos que ya hemos compartido nosotros en otras ocasiones, que precisamente para nosotros nos demuestran que la historia oficial establecida pues es irreal, porque demuestran a estos artefactos una alta tecnología. Y lo más significativo, que algunas de las representaciones de estos artefactos pues también conectan con símbolos icónicos de la cultura Honshan, porque ya sabrán que esta serie tiene la clave general de R significa reseteos y H Honshan, es decir, la cultura Honshan, porque esa cultura es la que a nosotros nos ha hecho unir muchísimas más piezas del puzzle y por eso nosotros podemos interpretar pues todo este pasado, una interpretación que, como ya decimos, pues sujeta a cuestionamientos realmente, porque aquí todo se tiene que seguir afinando, por supuesto. Que sí, pero entonces vean aquí, pueden pausar y la persona que quiera buscar, pues podemos decir así, investigación de lo que te dice la oficialidad, pues esto es lo que te dice la oficialidad, cómo se creó precisamente pues esta Cueva Santa, que entonces fíjense aquí, esta es la parroquia del Rosario, esta que tenemos aquí, bueno, pues esta Cueva Santa pues está a continuación en esta proximidad. Y fíjense ya que presenta pues dos ventanas a ras de suelo, porque debajo es donde está precisamente pues eso que nosotros lo calificamos como el nivel anterior de la ciudad de Cádiz, que era un templo. Esa es lo que nos dice nuestro discernimiento por ahora, a falta de mayor conocimiento. Entonces aquí verán que está puesto en dos ámbitos, una iglesia o un templo encima de otro, al lado precisamente pues de esta parroquia del Rosario. Entonces esto sobre todo se le atribuye una antigüedad de 1700, surgida a partir de 1730, pues aquí te dicen una historia oficial que nosotros desconfiamos profundamente de ella. Entonces véanlo aquí, van por la calle, como hemos dicho, y a continuación se encuentran pues esta ventana, y hay otra más a la izquierda, y esta es que precisamente esto es visitable. Actualmente nosotros estamos presentando investigaciones que la persona puede ahora ir y con unos nuevos ojos pues ver lo que permanecía oculto. Entonces aquí es donde te está la entrada precisamente para visitar esa Cueva Santa, pero esa Cueva Santa que en realidad son dos templos. Uno, como están viendo aquí, que esta es la parte que está enterrada, esta ventana, y ahora a continuación pues de esta ventana pues está esta otra, y fíjense, y esta es como la fachada de lo que hemos dicho de la parroquia esta del Rosario, y anexa a ella pues está estos dos templos uno encima de otro. Y aquí te dice la versión oficial que se buscaba un lugar para precisamente unos devotos que estaban haciendo, podemos decir así, oraciones, y se reunían en grupos, y entonces pues la iglesia, el obispo pues dijo, bueno, pues os vamos a ofrecer mejor un sitio donde realizar vuestros rezos, podemos decir así, o vuestros ritos, vamos a decirle de esta manera. Y entonces en las obras que se estaban haciendo, que nos dicen que se estuvieron haciendo en la iglesia esa del Rosario, pues nos dicen, entonces nos dicen, les procuró un lugar en la parroquia del Rosario para poder llevar a cabo sus piadosas actividades, donde estuvieron hasta 1757, pero unas obras en el lugar provocó que una de las bestias cargadas de escombros se hundiera, apareciendo entonces un subterráneo o cueva de forma cuadrangular, es decir, y a partir de ahí pues eso la persona normalmente pues interpreta que entonces ahí es cuando se construyó, porque por casualidad se encontró ese espacio o esa cueva, pero te dice también rectangular. Fíjense ya, porque tienen que empezar a leer entre líneas qué cueva conserva esa parte rectangular realmente. Pues nosotros decimos pues es que eso era realmente, esta es la versión que le dan la oficial, pero por eso decimos nosotros que eso ya estaba ahí, y estaría antes incluso que esta parroquia del Rosario, porque la parroquia del Rosario está ya al nivel del suelo actual, pero esto en cambio pues está a una serie de metros enterrado, está subterráneo como te dicen, y te dan esa versión. Entonces nosotros buscando en la red
otras investigaciones, vemos que pueden buscar también esta página www.canaldelmisterio.com, el misterio de la Santa Cueva de Cádiz, y entonces aquí pues ya te van dando unas líneas que tú tienes que leer entre líneas, y entonces te van diciendo el lugar donde se reunían estos devotos, que dice, se reunían una vez por semana los jueves, un grupo de hombres que dice que gustaban de realizar ritos secretos y prácticas desconocidas, claro, las prácticas secretas desde siempre y en la actualidad. Y dicen, algunos apuntan a que pudieran ser masones, pero se ignora si pertenecían o no a la masonería. Y estos formaron entonces un grupo que se llamaba Cofradía Disciplinante de la Madre Antigua. Fíjense qué expresivo, de la Madre Antigua. Claro, la Madre Antigua pues sería la más antigua que conocemos, serían los fenicios y sería la diosa Astarte, realmente. Y que tenemos aquí a la derecha, pues esa diosa Astarte. Y entonces también en esa misma página, pues encontramos también que expertos ya más actuales, como en arqueología, pues nos dicen que la Santa Cueva pudo ser el santuario de la diosa fenicia Astarte. Fíjense cómo Cádiz pues está rodeado de mar, evidentemente, y entonces los fenicios siempre venían por mar, como ya sabrán por la historia establecida. Y entonces, dice, pero sobre el lugar también se ha dicho, los hallazgos subacuáticos en la punta del Nao, frente al castillo de Santa Catalina, se han venido relacionando con la mayoría de los investigadores con la ubicación del templo de la diosa fenicia. Pero nos dicen que realmente había una cueva con oráculo, nos dicen, y claro, pues esta podría ser, y en el nivel que tenía entonces, el nivel pues de la ciudad de Cádiz. Entonces fíjense que esta parroquia del Rosario que está, pues para nosotros es más reciente, evidentemente, que esta que viene desde la antigua Fenicia, este templo aquí. Y entonces también hemos encontrado esta otra página que viene también a recalcar algo semejante, pero esta a nosotros nos resulta más sorprendente porque no sabíamos tampoco de las extraordinarias facultades acústicas que tiene precisamente pues esta cueva, la que está soterrada en la parte inferior, no la que está arriba. Y entonces porque desde podemos decir el siglo XVIII pues se vienen celebrando aquí pues la partitura, la melodía de las 7 palabras de Cristo en la cruz de 1787 de Joseph Haydn. Y entonces, porque precisamente esta empresa de técnica acústica pues es la que va y hace este estudio precisamente de las facultades acústicas, que como están viendo, esto es en la parte baja, como están los músicos, porque tiene unas extraordinarias cualidades acústicas, precisamente por lo que van a ver, porque toda la música también es la vibración, y van a ver que precisamente los maestros, entre comillas, de la antigüedad, pues saben que todo son vibraciones, y por eso dan este conocimiento a sus iniciados, y por eso el personaje de la élite relevante de la música de Franz Joseph Haydn, conocido como Joseph Haydn, es este compositor austriaco, pues realmente pues hizo precisamente la inauguración en ese siglo XVIII de esa nueva reconstrucción, y no construcción como nos viene a decir o dejar entredicho para las personas, a no ser que investiguen como nosotros, pues precisamente esta partitura, esta melodía que son las 7 palabras de Cristo en la cruz de 1787. Y entonces él mismo aquí, esto viene de esa página que hemos dicho de la técnica acústica, pues él en esa misma página pues nos dicen las palabras escritas de Joseph Haydn, como nos dicen que él dice: hace unos 15 años me fue encargada por un canónigo de Cádiz una composición de música instrumental sobre las 7 palabras de nuestro Salvador en la cruz. Y dice, era costumbre en la Catedral de Cádiz presentar todos los años un oratorio durante la Cuaresma. Él cree todavía, según estas palabras, que se va a celebrar precisamente esa composición en la Catedral de Cádiz, que es lo más importante, porque a él llega el poder, este poder que sobre todo tenía la mano jesuítica, porque ese canónigo realmente vamos a ver que es también el reconstructor, no el constructor, sino el reconstructor otra vez de ese templo que está a ese nivel, porque todo este vídeo viene en relación con el nivel S que estaba
y ha quedado, la mayoría ha quedado soterrado, pero aquí se ha conservado al nivel actual de esa antigua Fenicia. Pues él cree que se va a celebrar ahí en la catedral, y en cambio se va a celebrar aquí. Fíjense, simplemente en un podemos decir así, en un lugar simplemente de 14 por 14 metros en comparación con la grandiosidad de la Catedral de Cádiz. ¿Cómo es posible que se escoja este lugar? Pues claro, él a lo mejor no lo llega a entender, pero nosotros perfectamente, porque este es un lugar especial de energías especiales, que viene desde toda la más remota antigüedad de la cultura fenicia y que tiene todas esas cualidades. Por eso lo celebran ahí precisamente esa composición que le mandan a hacer a la élite musical representada en este momento por Haydn. Como ya sabrán las personas interesadas en la música. Y entonces también en esa misma página que estamos diciendo, en esta misma página, pues también se reconoce que nos dice ese espacio pudo haber sido un acondicionamiento del XVI, un acondicionamiento realizado del siglo XVI, pero ahora de uno mucho más antiguo, un templo fenicio dedicado a Astarte. Eso es lo que nosotros creemos también. Es decir, que entonces cuando una persona ve primeramente pues esa publicidad que se le hace, que cayeron esa mula y se construyó ahí, no se construyó ahí, ya estaba ahí más antiguo incluso que de esa parroquia que está adyacente ahí. Y nos dicen, era un espacio subterráneo, dice, dedicado quizás a otros fines, entre ellos dice bodega quizás, o precisamente, dice, por ruta de los templarios, o precisamente pues este lugar que ya decimos de poder. Y entonces, en 1771, José Sáenz de Santa María, jesuita también, por supuesto, segundo marqués de Valdeíñigo, y nacido en Veracruz, México, fue el que paga y hace esa rehabilitación. Pero ahora, como van a comprobar, esa rehabilitación y también está en consonancia con el lugar y acondicionarlo de forma, con el estilo, podemos decir así, de forma física, que facilite precisamente esa acústica. Y es un continuador, como van a ver aquí, de Pitágoras y de Kircher. Lo van a ver ahora a continuación, pero nos interesa aquí destacar que lo que nos dice esta página, que en esto creemos que está equivocada, dice que este personaje, José Sáenz de Santa María, que es el que con sus medios económicos y evidentemente jesuíticos de todo tipo, que ya sabemos, pues él nos dice que además de reconstruir la que estaba a la que nos estamos refiriendo, subterránea, pues nos dicen, además construyó sobre la Santa Cueva, a nivel de calle, un oratorio dedicado al Santísimo, es decir, la segunda iglesia que está sobre ella, o el segundo oratorio que está sobre ella, pero nos dice que a nivel de calle, y eso es lo que nosotros vamos a comprobar, y cualquier persona puede comprobarlo, y esto es lo sorprendente, que no lo hizo a nivel de calle, sino que lo hizo varios metros por encima, y eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido cuando una persona aplique su discernimiento, porque entonces, si por ejemplo este es el nivel, esta línea amarilla sería el nivel de Cádiz actual, pues entonces si al hacer las obras hubieran encontrado esta cueva, pues y tú quieres ahora seguir utilizándola, pero al mismo tiempo construyes al nivel de las personas, otra pues la construyes al nivel, esta está construida al nivel de este suelo, como ven, pero es que resulta que no es así, y lo vamos a comprobar, cualquier persona puede comprobarlo. Está elevada una serie de metros, por eso tú tienes que coger una escalera, cuando llegas al nivel actual, tienes que coger una escalera hacia abajo para bajar a la de la Santa Cueva, y una escalera hacia arriba para subir a la que está encima de ella. Fíjense qué cosa más extraña. Fíjense qué cosa más extraña. Por eso, precisamente, tienes que coger una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Y eso por qué pasaría? Pues porque se habría producido también pues esas inundaciones, se habría remodelado, y también seguramente en esa misma remodelación pues se habría producido quizás también debido y relacionado, que ellos no te hablan de mudfloods o de elevaciones del terreno, pero te hablan en cambio, porque tienen que hablar algo del terremoto de Lisboa y del tsunami de Lisboa,
que entonces, porque esos son precisamente, para nosotros queremos pues hablarte de algo pero sin decírtelo exactamente cómo, y entonces pues quedaría realmente pues este edificio sobresaliendo partes o incluso para adaptarlo musicalmente, y entonces por eso no pusieron la segunda al nivel del suelo, sino tuvieron que ponerla arriba de ella, y esa es la explicación, y por eso nosotros estamos haciendo este vídeo para que la persona por sí misma pues vea in situ y a ver si le convence esa explicación de que se encontró. Y vean también que existe una continuación del poder, porque precisamente ahí se sigue celebrando, y actualmente se celebra precisamente pues esa composición musical en fechas escogidas. Pero viene ya ese conocimiento desde de la acústica y de la música, que Pitágoras nos habla de la música de las esferas. Pitágoras, aunque la cronología nosotros desconfiamos de ella, pero vamos a tomar la oficial, Pitágoras del 570 al 490 a.C., pero después Athanasius Kircher, lo tenemos aquí, 1602 a 1680, es precedente. Y este jesuita, pues es precedente pues del otro jesuita que le sustituye, podemos decir aquí, más actualmente, José Sáenz de Santa María, de 1738 a 1804, que este es el que otra vez vuelve a reconstruirla, y ahora sobre todo también basándose en todo el conocimiento de Athanasius Kircher, que también viene de Pitágoras, para poder que las vibraciones y la música pues sea del mayor y más efecto, podemos decir así. Por eso nosotros hemos puesto aquí que la persona puede ya pensar lo que nosotros pensamos. Conocimiento continuado es igual a tradición, y tradición, fíjese el parecido con traición. ¿Traición a quién? Pues al ser humano, creemos nosotros. Y entonces vean aquí también que este Athanasius Kircher precisamente pues tiene obras, porque este nos dice, este es el último erudito que sabía de todo. Claro, para nosotros es un icono del poder, sabía de todo, al igual que Pitágoras sabía de todo, porque para nosotros son, podemos decir así, receptáculos en que se les da todo el conocimiento. Pues nos habla, y tiene una de sus obras precisamente es esta que tienen aquí, Fonurgia Nova, en la cual pues te hace todo este estudio de la forma física, las estructuras físicas, para estar en armonía precisamente con la vibración, porque el conocimiento lo tienen, saben que todos son vibraciones, y en ese mismo libro, fíjense lo expresivo que tienen algunas de sus ilustraciones. Fíjense aquí sus ilustraciones de Kircher, como lo que nosotros venimos mucho tiempo compartiendo, de espirales y estructuras cónicas, como están viendo. Y fíjense, ella sabía disponer todas los recintos, incluso fíjense también el tipo de arquería, porque nos dice desde aquí, desde este punto, y con esta distribución y estas medidas, pues nos dice la voz es multiplicada 24 veces más, hasta 30 veces más, por ejemplo, desde esta ventana, tú dando un discurso según esta disposición. Y entonces por eso también se hace precisamente, y se siguen haciendo esos conciertos, pues aquí en esta, y no se hacen en la catedral, sino aquí, por este es un sitio para ellos, pues sagrados del poder. Entonces tú entras aquí, fíjense, aquí está una taquilla donde te compras la entrada, entras y tienes dos escaleras, estas que bajas o estas de las derechas que subes. Primeramente te dicen que quizás preferir bajar abajo, entonces vas bajando, fíjense también el suelo ajedrezado, esta es la antigua y esta es la que está encima de ella. Qué cosa más extraña, una encima de otra, pero esta es la explicación realmente. Entonces esta es la parte baja, fíjense también qué altura de techos, como si tú vas a hacer en una gruta precisamente esta altura de techos, para que el techo sobresalga por arriba y tú tengas que poner dos ventanas. No tiene ningún sentido. Claro, el único sentido es lo que estamos diciendo nosotros, que ya estaba por fuera. Esta es la que está abajo y esta es la que está arriba. Una capilla, iglesia encima de otra, como estamos viendo, y ubicada a metros de altura sobre el nivel del suelo actual de la ciudad, que se pregunte la persona si esto es normal realmente. Esta es la que está abajo, fíjense, es una persona, fíjense la altura que tiene de techos, eso que le llamaban cueva, y esta es la que está arriba, mucho más lujosa, podemos decir así. Fíjese aquí también un plano de ellas, tú llegas por aquí y entonces una escalera para abajo y otra escalera para arriba, realmente. Y entonces, porque tiene estas características, porque precisamente desde esta parte de arriba, pues la voz y la música pues se distribuye de una manera, como ya estamos viendo, pues de una manera perfecta. Y para que vean que no está a nivel,
que esta parte de arriba, la que hicieron, no está a nivel del suelo, que lo normal sería, incluso si tuviesen razón, que estuviese a nivel del suelo para que la persona pudiese entrar a la de arriba y unas escaleras para bajar. No, tiene que estar más arriba del nivel del suelo, porque fíjense, aquí ya saliendo, esta es la puerta de entrada al recinto, que tú te encuentras al final, la escalera hacia abajo, pero esta escalera de arriba y tú empiezas a bajar. Fíjense la altura que tú tienes, todos los escalones que tú tienes que bajar hasta llegar al suelo normal, que es este que está aquí. Por tanto, la que está arriba, ahí se ha equivocado, pues esa página no está al nivel del suelo, la que está arriba está en bastantes metros por encima del suelo. Y entonces terminamos aquí esta parte, para que la persona simplemente se pregunte esto: ¿por qué construir un templo sobre otro? Primeramente, construir un templo, eso ya es algo complejo. Ahora, más complejo todavía o más extraño, ¿por qué no construir el superior, si vas a construir el superior, a nivel del suelo? Es decir, a nivel del suelo como está aquí, pero en cambio no se hace así, sino que se construye por encima, como están viendo, dos escaleras, y se construye uno encima de otro. Pues por eso, precisamente, por esas inundaciones que de modo brusco pues elevan el terreno, y seguramente pues este templo inferior ya tendría la parte suya saliendo por encima, una parte suya saliendo por encima del nivel del suelo. Y entonces, claro, ¿qué hacer? Pues esta sería la mejor solución, realmente. Pero ellos no te cuentan que sea así. Y ahora vamos a terminar simplemente exponiendo que precisamente esta cultura que en ese suelo es de la antigua Fenicia, el nivel de la antigua Fenicia, en el Museo de Cádiz, pues hay artefactos. Fíjense que la cultura fenicia, aquí están, para España podemos decir que quizás de las reliquias del mundo fenicio son quizás los más importantes, estos sarcófagos fenicios encontrados ahí. Y en ese museo lo que nos interesa destacar que ya la narrativa también histórica no es real para nosotros, porque precisamente en esto existen estos artefactos de cristal en este Museo de Cádiz, que todavía pueden verlo hasta que los quiten, podemos pensar nosotros, en el cual el cristal de roca es durísimo, y tener estas perforaciones y estas realizaciones desde el siglo VIII antes de Cristo y como más próximo un siglo después de Cristo, pues no tenían esa tecnología. Y esto está totalmente documentado por la arqueología oficial, por tanto esto existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el relato histórico de la tecnología pues no se cumple, porque existen perforaciones como estas que estamos viendo aquí en este tipo de recipientes, en artefactos arcaicos que precisan alta tecnología, porque este material es cristal de roca, y aquí pueden leer todo el descubrimiento, porque está totalmente documentado, que lo encontraron en una tumba, precisamente ahí, este ajuar de la tumba de la calle Descalzo, precisamente, que te están diciendo precisamente su antigüedad, dos grandes albastones fenicios del siglo VIII, etcétera, etcétera. Y entonces vean aquí la dureza precisamente del cristal de roca es 7, y en la escala Mohs, y con esta dureza tú puedes rayar incluso los aceros comunes. Es decir, con los aceros comunes tú no puedes realmente realizar estos artefactos. Entonces esto desacredita a la historia oficial establecida. Pero también nos llamó poderosamente la atención, porque esta serie se llama también Reseteos Honsan, que se encuentran entre ese ajuar, en cristal de roca, se encuentran 3 cigarras, y la cigarra es una figura tótem muy icónica de la cultura Honsan que tienen aquí. Esto es un artefacto Honsan de 22 centímetros, y es también la cigarra. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Que las culturas más antiguas, como esta fenicia, pues tenían conocimiento y contacto con la cultura que consideramos nosotros más antigua y madre, que era la cultura Honsan. Por eso representarían también este tipo de tótem, que más adelante, quizás en alguna ocasión, hablaremos de su posible significado. Terminamos deseando para todos fortaleza en este tiempo de ataque final de la oscuridad en este siglo.